Hola, soy Claribel de Acevedo, estudiante de la Universidad de Tolima de Ingeniería de Sistemas, semestre séptimo. El ejercicio que a mí me correspondió es sobre métodos simples, maximización. En este ejercicio podemos ver que en una encuesta realizada por una televisión local se detectó que un programa con 20 minutos de variedades y por un minuto de publicidad capta 30.000 espectadores, mientras que otro programa con 10 minutos de variedades y un minuto de publicidad capta 10.000 espectadores. Para un determinado periodo, la dirección de la red decide dedicar hasta 80 minutos de variedades y anunciantes hasta 6 minutos de publicidad. ¿Cuántas veces deberá aparecer cada programa con objeto de captar el máximo número de espectadores? Ahora, teniendo en cuenta la información anterior, lo que vamos a realizar es el análisis del ejercicio. Entonces tenemos que en una encuesta realizada en una televisión local se detectó dos tipos de programas. Programa A presenta en variedades 20 minutos, en publicidad 1 minuto y capta 30.000 espectadores. El programa B presenta en variedades 10 minutos, en publicidad 1 minuto y capta 10.000 espectadores. La dirección de la red decide dedicar de variedades hasta 80 minutos y de publicidad hasta 6 minutos. La pregunta a resolver o a maximizar es: ¿cuántas veces deberá aparecer cada programa con objeto de captar el máximo número de espectadores? Entonces, de acuerdo a la información que nos da el ejercicio del análisis realizado, vamos ahora a hacer el modelo de programación lineal. En la siguiente tabla vamos a organizar toda la información que nos da el ejercicio. Entonces tenemos que 1. Variables. Está como variables x1 igual a programa A, x2 igual a programa B. Tenemos como 2 la función objetivo que nos da z maximización, que es igual a 30.000 x1 más 10.000 x2. En las restricciones tenemos 20x1 más 10x2 menor o igual a 80. Y tenemos x1 más x2 menor o igual a 6. Y en la no negatividad tenemos x1 mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es, llevar la ecuación a la igualdad. Entonces tomamos las restricciones y la función objetivo y la vamos a llevar a la igualdad. Entonces lo que debemos hacer es asignar las variables de holgura en las restricciones. Entonces tenemos 20x1 más 10x2 más S1, que es la variable de holgura, y las variables de holgura deben de ir siempre en valor positivo, igual a 80. Ahora tenemos x1 más x2 más s2 igual a 6. Y en la función objetivo tenemos, como está en positivo, tenemos que despejarla, entonces la pasamos a negativo. Entonces lo que debemos hacer es menos 30.000 x1 menos 10.000 x2 igual a 0. En esta no vamos a usar variables de holgura. Ya teniendo las ecuaciones en la igualdad, debemos hacer la tabla simples. Para ello, entonces tenemos R, que es el resultado, x1, x2, s1 y s2 como variables de holgura. Y acá tenemos s1, s2, z y las nombramos con r1, r2, r3, que quiere indicar que son los renglones para llevar un orden. Entonces tenemos R80 de resultado, x1 como 20, en x2 tenemos 10 y tenemos en s1 1, ya que aquí tenemos una variable. Y en s2, como no tenemos en la primera restricción, entonces ponemos 0. En el renglón 2 colocamos el resultado 6, x1 es igual a 1, x2 es igual a 1, s1 no tenemos variable, entonces colocamos 0, y s2 si tenemos, entonces colocamos 1. Y en r3 colocamos como resultado igual a 0, en x1 menos 30.000,
En x2 menos 10.000 y no tenemos holgura, entonces colocamos 0 y 0. ¿Listo? Ahora, ya teniendo organizada la tabla, lo que debemos hacer es identificar la columna y la fila pivot. Entonces, para identificar la columna pivot, lo que debemos hacer es tomar de x y z el valor mayor negativo, de x1 y x2 el valor mayor negativo. Entonces tenemos como valores mayor negativos en z menos 30.000 y menos 10.000. Podemos deducir de estos valores que el mayor negativo es menos 30.000 y se encuentra en la columna x1. Entonces, como tal, entendemos que esa es la columna pivot. Ahora tomamos los valores de la columna R de resultado y dividimos cada valor por los valores de la columna pivot. Entonces nos dice que debemos tomar los valores R y dividirlos por estos valores de x1. Haciendo así el ejercicio: 80 dividido en 20, 6 dividido en 1 y 0 dividido en menos 30.000. Con la respuesta de cada división tomamos el valor menor positivo y ese se convierte en la fila pivot. Entonces tenemos que 80 dividido en 20 es igual a 4, 6 dividido en 1 es igual a 6 y 0 dividido en menos 30.000 es igual a 0. Entonces el menor positivo de esta solución es 80 dividido en 20 igual a 4. Verificamos dentro de la tabla en donde se encuentran estos valores y esa será nuestra fila y nuestra columna pivot. Entonces nos dice que está dentro de x1 y r1. Ya teniendo identificada la fila y la columna pivot, lo que debemos hacer es tomar todos los valores de r1 y dividirlos por el número pivot de la columna, es decir, por 20, que es la intersección que está haciendo. Entonces sacamos el renglón 1, organizamos todos sus valores, que son estos, y los dividimos por el número pivot, que es 20. Entonces tenemos que 80 dividido en 20 es igual a 4, 20 dividido en 20 es igual a 1, 10 dividido en 20 es igual a 0.5, 1 dividido en 20 es igual a 0.05, 0 dividido en 20 es igual a 0. Entonces ya tenemos el primer resultado de la fila R1. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero con la fila R2. Entonces tomamos todos los valores de la fila, los organizamos y los vamos a restar por el número pivot de la columna, es decir, por 1, y le vamos a multiplicar el resultado de R1. Entonces nos queda así: R2, entonces nos queda 6 menos 1 por 4 igual a 2, 1 menos 1 por 1 igual a 0, 1 menos 1 por 0.5 igual a 0.5, 0 menos 1 por 0.05 igual a menos 0.05 y 1 menos 1 por 0 igual a 0 igual a 1 por 1 menos 1 por 0 igual a 1. Ahora ya tenemos los resultados de R2. Luego de tener los resultados de R2, lo que debemos hacer es tomar los resultados de la fila R3, organizarlos y hacer el mismo proceso. Entonces tenemos que sumarlos por la columna pivot, que entonces sería el número pivot, que es menos 30.000, y también le multiplicamos el resultado de R1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 0 más 30.000 por 4 igual a 120.000, menos 30.000 más 30.000 por 1 igual a 0, menos 10.000 más 30.000 por 0.5 igual a 5.000, y 0 más 30.000 por 0.05 igual a 1.500, 0 más 30.000 por 0 igual a 0. Listo.
Teniendo todos los resultados ya de todas las filas, lo que debemos hacer es organizarlas en la tabla. Entonces tenemos de la fila R1, tenemos como resultado 4, como X1, 1, como X2, 0,5, como S1 tenemos 0.05, como S2 tenemos 0. En la fila R2 tenemos como resultado 2, como X1, 0, como X2, 0,5, como S1, menos 0,05 y como S2, 1. Y para la fila 3 tenemos como resultado 120.000, como X1 tenemos 0, como X2 tenemos 5.000, como S1 tenemos 1.500 y como S2 tenemos 0. Ya llegando a esta tabla, lo que pretende el método simple es que en X1 y en X2 no hayan valores negativos. Entonces acá ya tenemos que todos los valores son positivos. Entonces eso nos puede inferir que ya hemos llegado a una respuesta, a una conclusión, la cual nos indica que Z máximo es igual a 120.000, X1 es igual a 4 y X2 es igual a 0. Entonces nos dice que para obtener el máximo número de espectadores, el programa A debe presentarse 4 veces para captar 120.000 espectadores, mientras que el programa 2 no debe presentarse. Para estar más seguros de esta respuesta, lo que debemos hacer es una comprobación de resultado, donde nos dice que debemos tomar la función objetivo, la inicial, y reemplazar los valores de X1 y X2 por los valores que nos acabaron de dar. Entonces tenemos que Z máximo es igual a 30.000, reemplazamos X1 por 4, más 10.000 y reemplazamos X2 por 0. Hacemos el ejercicio, la operación. Esto nos da que 30.000 por 4 es igual a 120.000, más 10.000 por 0 da igual a 0. Llegamos a la conclusión que nos da 20.000 es igual a que Z máximo es igual a 120.000 espectadores. Muchas gracias.